100.1 FM, transmitiendo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, Radio Vida. Son las 6 en punto. La Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Hermanos y amigos, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros en este lunes, ya llegando al programa número 45, y seguimos con el libro de Números. En esta ocasión vamos a abordar el capítulo 27, donde el tema principal es nombrar al sucesor de Moisés, ya que el Señor le da la indicación de que no va a poder entrar y había que nombrar quién va a comandar la conquista de la tierra prometida. Y bueno, el pueblo de Israel sigue en las llanuras de Moab, después de los incidentes de Balaam, después de haber derrotado a 2 reinos, y están ahí ahora pues preparándose, pero en ese ínter pues agrega aquí un paréntesis la escritura con un asunto de las hijas de Zelofejat, que tiene que ver con la herencia. Recordamos que se había hecho un censo para cómo se iba a distribuir la tierra una vez que entraran en ella las tierras de Canaán, pero estas mujeres se quedaron sin padre y ellas reclaman pues que también tenían derecho a la herencia. Y esto narra: se acercaron las hijas de Zelofejat, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ocla, Milca y Tirsa. Eran cinco muchachas, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, es decir, era una reunión formal, cómo se trataban los asuntos a la puerta del tabernáculo y con los sacerdotes en turno, los príncipes de las tribus, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que por su propio pecado murió y no tuvo hijos. Aquí ellas hacen hincapié de lo que les da derecho, y es que no participaron en la rebelión de Coré en Números 16, cuando en el juicio del Señor se abre la tierra y se los traga. Y dice el verso 4, ¿por qué será borrado el nombre de nuestro padre de su familia? ¿Por no haber tenido hijos? Permítanme que le moví. Y responden esto: danos alguna heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés, bien dicen las hijas de Zelofejat, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel les dirás, cuando alguien muera sin dejar hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tiene hija, dará su herencia a sus hermanos. Si no tiene hermanos, dará su herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, daréis la herencia al pariente más cercano de la familia, y de este será. Para los hijos de Israel esto será una norma de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Y bueno, este incidente da lugar a que se modifique la ley que no permitía, la que ya se había dado anteriormente, que no permitía a una mujer heredar una propiedad, y aquí se hace hincapié en la misericordia del Señor para los necesitados, en este caso las mujeres que habían quedado desamparadas, ¿no? Y bueno, ya entonces en el verso 12 dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. El monte Abarim es una cordillera, y en esa cordillera que está al este del Mar Muerto está el monte Nebo, donde finalmente Moisés se le permite divisar la tierra prometida, y ahí muere. Y bueno, un incidente que vamos a ver más adelante, ¿no? 27:13, después que la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos.
Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Te recordarán la rebelión cuando el pueblo de Israel tenía sed y tuvieron ¿verdad? Ese clamor, ese reclamo a Moisés y al Señor, y Dios le da la instrucción de que golpee que le hable la roca, que la golpee una vez, y entonces Moisés la golpea varias veces. Entonces respondió Moisés a Jehová: Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre la congregación un hombre que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea un rebaño sin pastor. Bueno, esta frase, el Dios de los espíritus de toda carne, denota pues la fe de Israel de que el Señor era el creador de la humanidad y que había puesto su espíritu en él, ¿no? Que el espíritu de Dios que había emanado, ¿verdad? Insuflado en el primer ser Adán, y por tanto ahora el Dios de los espíritus de toda carne. Está diciendo que es el creador del ser humano y por lo tanto él tiene el derecho sobre toda la humanidad. Y lo siguiente que dice que alguien que los pueda sacar e introducir es una figura, una imagen pastoril, de alguien que saca el rebaño del redil, lo lleva a pastar y luego lo regresa de nuevo al redil. Por eso dice que no sea Israel como un rebaño sin pastor, sino que tenga quien lo saque, quien lo introduzca. Verso 18, Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Bueno, esta frase está muy curiosa, porque hay espíritu no tiene nada fuera de lo normal en el hebreo, es el ruaj, ¿no? Hay espíritu en él, hay ruaj. Pero bueno, el comentario Mundo Hispano le dice que el espíritu de Dios está en él, aunque no menciona el ruaj Elohim, solamente el ruaj, el espíritu, pero comentario Mundo Hispano le añade ahí el espíritu de Dios. Pero el comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, que también consultamos, dice que es una manera de expresar que tenía la capacidad requerida para el oficio que se le iba a encomendar. Es decir, tenía las cualidades, las virtudes, es decir, hay espíritu en él para esto. Lo interpretan como que era alguien idóneo para ese puesto. Y lo otro que es la imposición de manos para delegar autoridad, pues como se usa hasta en estos tiempos en la iglesia, ¿no? Como dijera el apóstol Pablo, ¿no? Por la imposición de manos del presbiterio, es para delegar una responsabilidad a otra persona. Y dice el verso 19, preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pon parte de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de Israel les obedezca. Y acá hay otra frase así medio curiosa, pon parte de tu dignidad sobre él. Bueno, esta palabra es jodejá en el hebreo, que se traduce también como autoridad, como gloria. Bueno, Casiodoro Reina utiliza dignidad. La Biblia textual utiliza autoridad. Pon de tu autoridad en él. La Reina Valera contemporánea dice: pon tus atribuciones en él. Bueno, se fijan, pero todas apuntan a donde mismo. Tiene que ver con algo que había recibido Moisés y que de alguna manera ahora lo estaba poniendo sobre el sucesor. Y bueno, Rachi dice en su comentario medieval, dice que el rostro de Moisés irradiaba como el sol y el rostro de Yahoshua, es decir, de Josué, irradiaba como la luna, dando a entender de que sí compartió su gloria, como traduce también otras escrituras, otras traducciones, compartió su gloria con Josué, pero no toda. O será también, pues que pues no le quieren quitar la autoridad a Moisés, ¿no? Bueno, pues es un comentario rabínico solamente. Verso 21. Josué entonces él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará por juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y toda la comunidad de los hijos de Israel junto con él. Esta es una frase ya que designa los límites de la autoridad de Josué
y el límite está hacia arriba, que tiene que estar por debajo de los sacerdotes, es decir, no podrá tomar sus decisiones de manera independiente, sino tendrá que consultarlo a través del Urim. El Urim, recuerden, ese artefacto misterioso que no se sabe con precisión qué era, pero eran dos piedras, el Urim y el Turim, con que se presentaba el sumo sacerdote delante de Dios para consultarle acerca de las decisiones importantes del país, de la nación. Entonces decía, Josué tiene que someterse a eso, yo establecí un orden y él va a seguir por ese orden. Pero una vez que le demos la instrucción y Josué sepa qué hacer, por el dicho de él, todos tendrán que salir, por el dicho de él, todos entrarán. Es decir, tendrá que ser respetada la voz de Josué. Este verso pues marca ahí la autoridad delegada sobre Josué, ¿no? Y verso 22, Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación. Puso sobre él sus manos, le dio el cargo como Jehová había mandado por medio de Moisés. Y bueno, ahí el cargo que menciona pues es la misión de introducir a los israelitas a la tierra prometida. Y bueno, es este capítulo corto, pero luego abordamos números 28 y 29, que solamente voy a hacer referencia porque abarcan las ofrendas diarias que ya vimos en Éxodo 29. Recordemos que el libro de Números está enmarcado en la construcción del tabernáculo, los utensilios, los sacrificios, y entonces van marcando todo periódicamente con las ofrendas. Aquí se repite prácticamente en Números 28 lo que menciona Éxodo 29 y también Levítico 23, porque después de las ofrendas diarias vienen las ofrendas del Shabbat, que se hacían en el día de reposo, y luego las ofrendas de las fiestas solemnes. Ahí menciona qué cantidad de animales, cuáles, el procedimiento, como ya ¿verdad? Lo vimos anteriormente en el mismo libro de Números, y cómo se va a repetir en el libro de Levítico. Así es que, si nos permiten, nos pasamos al capítulo número 30 del libro de Números para hablar de este tema de los votos que los hombres pueden ofrecer al Señor. Dice el verso 1, habló Moisés a los príncipes de las tribus de Israel y les dijo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguien haga un voto a Jehová o haga un juramento ligando su alma a alguna obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Miren, los votos no eran obligatorios, no eran parte de algo que tenía que hacer todo el pueblo, pero era algo que decidían los hombres más devotos, que querían consagrarse más al Señor, aunque no fuesen levitas, pero querían participar no de los oficios, pero sí estar cerca pues del templo o de alguna promesa que ellos hayan hecho, que está ligado el voto a un juramento. Es decir, el voto es algo que yo me comprometo a hacer por mi propia voluntad. Nadie me está obligando, no necesito hacerlo, no tiene que ver con remisión de pecados, no tiene que ver con castigo, es simplemente la voluntad de un hombre devoto que se ofrece a servirle a Dios. La palabra voto es nadar en el hebreo, y pues era una promesa de dedicarse al servicio y era ofrecido como una especie de ofrenda, no de especies, sino de servicio, ¿no? Es decir, yo me ofrezco como una ofrenda a ti. Y bueno, y una vez, lo que sí dice el Señor, bueno, cuando hagas un voto, un juramento, cúmplelo. Pero hay unas excepciones en las cuales podía hacerse. Si era un hombre, no había manera de que se retractara una vez decretado un voto. Y hay un procedimiento para hacerlo. No era nada más, se me ocurrió, voy a hacer un voto. No, tenía que presentarse el sacerdote y hacer ciertas cosas para empezar su voto. Que normalmente pues era abstenerse de algún alimento, dejarse crecer el cabello, como el voto del nazareato que ya vimos, ¿no? Las mujeres, dice en el verso 3, cuando una mujer joven, una doncella que no se ha casado, pero que todavía vive en casa de su padre y haga un voto a Jehová o asuma alguna obligación, si su padre sabe de su voto, de la obligación con que ligó su alma y no dice nada, todos los votos de ellos serán firmes y toda obligación con que haya ligado su alma será firme. Fíjese qué términos tan fuertes.
Yo hago un voto, una promesa, un juramento, y queda ligada mi arma a la promesa y a Dios, porque estoy ofreciendo mi servicio. Firme será. Pero había una excepción. Si el padre se lo prohíbe el día que se entera, ninguno de los votos y las obligaciones que haya ligado su alma será firme, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo prohibió. Aquí está una especie de decirle, no se manda sola, tenía que consultar al padre. Mientras la mujer estaba en casa, como hijas, están sujetas a la voluntad del papá. Ese es el sentido de esta escritura, pero si el papá estaba de acuerdo, podía continuar con su voto, con la promesa, y si no, pues simplemente lo cancelaba y no había ningún problema. En el caso de las casadas, dice el verso 6, si se es casada y se hace votos o pronuncia con sus labios cosa con que obligue su alma, y al enterarse su marido no dice nada, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido se entera se lo prohíbe, entonces queda anulado el voto que ella hizo y el compromiso de sus labios con que ligó su alma, y Jehová la perdonará. Nuevamente es el caso similar, pero ahora de la mujer casada. La mujer casada no se podía mandar sola y tomar la decisión de manera arbitraria, hacer un voto, tenía que consultarlo con su esposo y el esposo estar de acuerdo. Si el esposo no estaba de acuerdo, no se hacía el compromiso. Y bueno, aplicaba algo parecido para la viuda o la mujer que había sido divorciada y después se casa. También sucede eso, ¿no? Que el marido la puede también desligar de ello. Y al final dice, estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el marido y su mujer, entre el padre y la hija, que durante su juventud todavía vive en casa de su padre. Esa es la ley de los votos. Y luego, pues, este capítulo corto nos pasamos al capítulo 31, que tiene que ver con un capítulo muy sangriento, ¿no? Ahí de repente cuando vemos pasajes como estos, cuando dicen gente, las personas, no dejes a tu niño ver cierta cosa porque es mucha violencia. Bueno, pues yo digo, entonces, ¿qué hacemos con estos capítulos llenos de sangre? Le decimos que no lean la Biblia porque está muy violenta. Pero hay que entender el trasfondo. Miren, la venganza contra Madián. Habló Jehová a Moisés y le dijo, ejecuta la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después irás a reunirte con tu pueblo. Es decir, la última tarea que Dios le encomienda a Moisés antes de morir es ejecuta la venganza contra los de Madián. Entonces Moisés dijo al pueblo, ármense algunos de ustedes para la guerra contra Madián y vayan a ejecutar la venganza de Jehová en Madián. Aquí cambia el término Moisés. Dios le dijo, es la venganza de los hijos de Israel. Ustedes se van a vengar de lo que les hicieron, pero Moisés lo traslada a un plano divino, ¿no? Es la venganza de Jehová. Y bueno, ¿por qué? Bueno, interpreta aquí Rachi que la venganza de Jehová porque la seducción a la que fueron arrastrados los israelitas por causa del profeta Balaam, pues era una deshonra a la santidad de Jehová, y de esa manera se estaba ofendiendo al Dios de los hebreos, y por eso Moisés la eleva de la venganza de un pueblo a la venganza divina. Recordemos que ahora Madián, ¿quiénes eran? Pues eran descendientes de un nieto de Abraham, estaban parentados también, y pues siempre estuvieron periodos en cierta forma, algunas veces de paz, otras veces de guerra. De paz, por ejemplo, cuando Moisés fue pues asimilado, ¿verdad? Y recogido ahí prácticamente por un pueblo madianita, y era Yetro, y se casó con una madianita, pues todavía no estaba todos estos pleitos, pero después que empezaron ya, que al tiempo de la conquista ya empezaron a tener problemas, y van a seguir. En tiempo de Gedeón también se levantan los madianitas contra los hebreos, y se siguen echando manotazos, ¿no? Como decimos en el rancho. Pero fíjense qué pasó, el verso 4. Enviaréis a la guerra a 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel. Así fueron aportados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 hombres en pie de guerra. 12,000 hombres solamente. Recuerden que era una multitud de 600,000 o más, como ya vimos el segundo recuento, de hombres para la guerra. Sin embargo, Moisés dijo solamente 12,000. Y aquí tenemos el
el famoso número 12, muy simbólico, muy significativo en el relato bíblico, 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que luego vienen aquí a volver el punto del 12. Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en sus manos para tocar. Fíjense qué curioso, aquí se empezaba ya a introducir esas prácticas que recogían ya de los pueblos antiguos, donde los levitas, los cantores, iban delante en la guerra. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todos los hombres. Además de estas víctimas, mataron también a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Rebá, 5 reyes de Madián. Y también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Bueno, Balaam por fin recibió su merecido después de todo lo que intentó hacer, aunque al final el Señor no lo dejó y profetizó solo bendiciones para su pueblo. Pues según lo que nos da a entender este relato es de que no se regresó a su tierra. Recuerden que era de Mesopotamia, ¿verdad? Del área del Tigris y el Éufrates por allá, lejísimo, pero ya que había andado por acá, pues siguió incitando al pueblo para el pecado que habían cometido en el incidente del capítulo anterior, donde precisamente pues adoran a Baal Peor, ¿verdad? Y prostituyéndose con las mujeres de Madián, y bueno, por eso era la venganza, ¿no? Porque dice, como recordemos en Números 25, ellos los afligieron a ustedes engañándolos con sus ardiles en lo tocante a Baal Peor, en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, hermana de ellos, la cual fue muerta el día de la mortandad que vino por lo de Baal Peor. Y recordemos que eso mató a más de 20,000 israelitas, ese incidente. Y bueno, pues tomaron el motín de guerra, matan a los hombres, matan a las mujeres que se prostituyeron también. Ahí no tuvieron misericordia de ellos. Las que causaron la mortandad pues eran mujeres idólatras, sacerdotisas de Baal Peor, que habían cometido esos pecados tan terribles, pero dejan vivas a las niñas. Estas niñas pues después generarían otra nueva generación de madianitas que después iban a darle lata a Gedeón, ¿no? Bueno, entonces los hijos de Israel se llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas con sus niños, les arrebataron todas sus bestias, sus ganados y sus bienes, incendiaron todas las ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de bestias. Bueno, aquí aunque dice incendiaron sus ciudades, aldeas y habitaciones, hay que hacer hincapié que estos moabitas pues eran pueblos nómadas, no tenían ciudades formales sino improvisadas, no aquí vamos a acampar, y entonces rondeaban todas esas llanuras, las montañas de Moab donde estaba acampado Israel, no tenían un punto fijo. Ustedes analizan el texto bíblico, cuando pasaron por todo ello, no había ciudades fortificadas, simplemente se ponían aquí vamos a estar un tiempo y se levantaban, se enfadaban y iban a otro lugar. Eran pueblos seminómadas. Pero bueno, y con esto pues prácticamente el resto del relato es cómo se repartieron el botín, ¿verdad? Y todo lo que sucedió, y cuántos bueyes, cuántas bestias, cuántas mujeres tuvieron. Bueno, ya eso no vamos a entrar en detalle, pero quiero cerrar este programa con... se cierra aquí la historia de Balaam, donde termina muerto en la guerra contra los moabitas. ¿Y qué es Balaam al fin de cuentas? Bueno, es un extranjero rechazado. En Deuteronomio 23 dice, se establece que los amonitas y los moabitas no podrán entrar a la asamblea del Señor porque no salieron a recibir al pueblo y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor. Aquí Balaam entonces es un instrumento de iniquidad contra Israel, aunque su maldición fue frustrada por Dios, ¿no? Pero fíjense, fuentes extrabíblicas, el Deir Jalá, el oráculo de Deir Jalá del siglo VIII a.C., presenta a Balaam como un profeta altamente respetado, vidente de los dioses que recibe visiones apocalípticas, que es precisamente la descripción que hace aquí cuando lo fueron a buscar. Como decíamos, era un hombre que de alguna manera lograba conectarse con los dioses y tenía su cometido, ¿no?
Pero luego otra fuente rabínica, el Avot 5:19, establece a Balaam como el arquetipo del mal corazón, en contraste con Abraham. Abraham, un hombre de buen corazón, y el contraste lo pone en Balaam. Y bueno, continúa, miren, en el tiempo de los profetas, Deutero Isaías 41, del 21 en adelante, ahí Isaías se burla de los adivinos y sus predicciones. Dice aquí, todos ellos son falsedad, viento y nada, son sus obras. Y aunque no menciona a Balaam directamente, su figura encaja en esa crítica de prácticas de los adivinos extranjeros que no pueden contra Jehová. Pero luego avanzamos en el tiempo, en la época del Segundo Templo. La época del Segundo Templo tiene que ver bíblicamente en el regreso de la cautividad de Babilonia. Primero Esdras reconstruye el templo, luego Nehemías reconstruye los muros. En esa época del Segundo Templo hay un texto que se llama el Testamento de los 12 Patriarcas y condena toda forma de adivinación extranjera como demoníaca y corrupta. Entonces Balaam es el arquetipo de la desviación de los profetas extranjeros, los adivinos. Luego, otra literatura rabínica, el Sanedrín 106, se acusa a Balaam de inmoralidad sexual, crueldad y corrupción. Y se dice que no heredará el mundo venidero. Es decir, poco a poco Balaam va poniéndose como un tipo de lo maníaco, de lo prohibido, de lo que desvía al pueblo, el corazón del pueblo de Dios. Incluso este texto del Talmud, del Sanedrín 106, dice que Balaam era ciego de un ojo y cojo de un pie. Esto es símbolo de una deformidad física, pero también de una deformidad moral en la figura, en el temperamento de este profeta de mal agüero, como le dije yo, ¿no? Eso no lo dice la Biblia, eso póngamelo a mí ahí, de mi cosecha, profeta de mal agüero. Pero luego, el Avot 5:19 también contrapone el corazón puro de Abraham con el corazón perverso de Balaam. Se le usa como un modelo de ambición, de avaricia, traición, lujuria espiritual. Pero fíjense cómo va aumentando. En el Nuevo Testamento, Pedro, la segunda carta, el capítulo 2, verso 15, abandonaron el camino recto y se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, que amó el premio de la maldad. Ahí Pedro, el apóstol, está diciendo que los que aman la maldad, la recompensa por hacer algo malo, a los que les pagan por hacer la maldad, una especie de sicarios espirituales, esos, dice, son los que abandonan el camino recto y se extravían. Ese es el camino de Balaam. Judas 1:11 dice, se lanzaron por el camino de Caín y se precipitaron en el error de Balaam. Nuevamente Balaam está tomando un matiz de la maldad, ¿no? Apocalipsis 2:14, tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y aquí Balaam entonces es símbolo también de todos los que permiten con sus acciones que caigan los santos. Si es así también, entonces Jesús también lo reprendió, porque dijo, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos, mejor le fuera no haber nacido, ¿verdad? O haberse colgado una piedra de molino y echado al mar. Es decir, ese es el camino de Balaam. Se convierte en un tipo de corrupción doctrinal en la iglesia, alguien que combina la verdad con la traición. Y por último, quiero mencionar que en los padres de la iglesia, Filón de Alejandría tampoco lo deja en paz a este Balaam, ¿no? Para Filón de Alejandría, Balaam representa la sabiduría falsa, que no conduce a la virtud, sino a la destrucción. Incluso Josefo, en su libro Antigüedades, pone a Balaam como alguien que intentó maldecir a Israel, pero sin éxito, y que es mencionado como un profeta, ¿verdad?, no deseado. Entonces viene esta figura de Balaam, pasa de ser un extranjero rechazado, un profeta, a ser toda una figura de los que hacen caer al pueblo de Dios, de los que desvían al pueblo de Dios con sus encantamientos, con sus locuras. Tiene que ver con las desviaciones de tipo sexual, las cuestiones amorales,
Y pues todo eso se fue convirtiendo, fíjense, de una historia bíblica, después surge todo un personaje ícono de la desviación del camino del Señor. Y bueno, con esto estamos llegando al final del programa el día de hoy. Avanzamos varios capítulos, ¿verdad? Nos fuimos a paso veloz. Ya casi terminamos el libro de Números para empezar Deuteronomio, una historia también maravillosa. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, todos los que nos escucharon la señal al aire, los que nos están viendo a través de Facebook. Y pues bueno, felicidades a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y gracias porque está mi esposa nuevamente conmigo aquí y bueno, la hermana Griselda en los controles y esperamos que haya disfrutado este programa tanto como nosotros. Que Dios les bendiga, les amamos. Ánimo, familia. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por la estación que da vida.